Aleluya, gloria a Dios. Su mano derecha siempre, siempre nos ha sostenido. Iglesia, Dios les bendiga. Es un hermoso privilegio estar una vez más en la casa del Señor y poder verles y contemplar primeramente la presencia del Señor y luego cada uno de sus rostros, que siempre, hermanos, a lo mejor hubo algún esfuerzo, algún pequeño sacrificio de por medio, pero qué bueno que está aquí en la casa del Señor y pudo vencer. El día jueves comenzamos una pequeña enseñanza sobre una palabra que se repite en varios sentidos en todo el Nuevo Testamento, que es la palabra soportar. Y decíamos que soportar es esa fortaleza que debe de desarrollarse en el tiempo de sufrimiento. Repetidas veces se dice soporta las aflicciones. Le dice Pablo a Timoteo, soporten, ¿verdad?, a los más débiles, sopórtense los unos a los otros. Y ahí está una y otra vez ese término, porque la idea es que la iglesia del Señor se vuelvan hombres y mujeres que estén, hermanos, preparados para toda buena obra. Y ese prepararse para toda buena obra tiene que ver con como el soldado antes de ir a la guerra recibe entrenamiento. Y el entrenamiento lo vuelve, hermanos, a prueba de todo. A prueba de hambre, a prueba de frío, a prueba de calor, a prueba del enemigo. La idea es que cuando salga del campo de entrenamiento pueda sobrevivir en el exterior. Y por eso la palabra del Señor nos dice una y otra vez, soporta. Porque eres como un soldado constantemente en entrenamiento que está, no un día va a salir a jugar al campo o a jugar o a pelear con el enemigo, sino que todos los días sale a pelear con el enemigo. Y soportar es lo que nos va a ayudar, hermano, a forjar nuestro carácter, a volvernos a prueba de todo. Y decíamos que soportar puede ser un término que solo se escucha de una forma en el español, pero que en el griego tiene muchas más implicaciones de las que necesariamente nosotros podíamos entender con solo leer en el español soportar. Y explicando muchas de esas implicaciones, nos quedamos justamente en la número 5, de todas ellas. Y esta idea tiene que ver, este término de soportar, permanecer bajo presión y soportar valientemente el sufrimiento, pero la implicación sobre cada vez que se usó en algunas citas en el Nuevo Testamento, esta forma del griego, soportar, implica fortaleza, implica la idea de que la persona soporte bajo permanencia. Es permanecer en un lugar, como cuando vamos a activar y se nos dice, hermanito, usted se queda en este lugar. La idea del primer diácono es que si vuelve a llegar, ahí nos va a encontrar, ¿sí o no? Que vamos a permanecer donde nos han dejado, pero para permanecer donde nos han dejado, nos van a doler los pies, nos va a dar calor, nos va a dar hambre, nos va a dar frío. Y habemos algunos que en medio del hambre nos vence el hambre. Y el primer diácono pasa y ya no nos encuentra. Porque no soportamos el hambre y nos fuimos a comer. Entonces eso nos impidió permanecer donde nos habían dejado. Esa es otra de las ideas de soportar. Que la persona tenga algunos sufrimientos, pero permanezca donde ha sido enseñado, permanezca en la palabra que se le ha enseñado, permanezca en la fe que ha aprendido en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, esta permanencia y este término, decíamos, se usa en 1 Corintios 13:7, solo lo voy a leer, cuando se dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En Hebreos 12:7, cuando se nos dice que si soportamos la disciplina del Señor y la implicación permanecemos en Él, Dios nos toma como hijos. Y en Hebreos 13:22, cuando se nos dice
o se nos ruega que soportemos la exhortación, o sea, que a pesar de recibir una exhortación, podamos permanecer en el lugar donde el Señor nos ha pedido estar. Y la última de esas citas, bajo esta misma idea, es Santiago 1:12, que dice así, y es la bienaventuranza de soporta. Y dice así en Reina Valera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si aprendemos a soportar las aflicciones o las tribulaciones o las vicisitudes o las tentaciones y permanecemos en Dios, dice la palabra, Él nos va a dar la corona de vida. ¿Cuál es el fruto de permanecer en el Señor? La corona de vida. ¿Y qué es la corona de vida, hermano? Para que no se duerma porque está haciendo bastante calor, ¿verdad? La corona de vida, hermano, es una forma de decir la salvación que el Señor nos va a dar. Si permanecemos en el Señor, un día vamos a ver cara a cara al Señor, tal, dice Pablo, como Él es. Y esa va a ser el fruto, como lo dice el Apocalipsis, el fruto, ¿verdad?, de la aflicción, de soportar cualquier necesidad, cualquier carencia, cualquier aflicción en la que podamos encontrarnos. Así que dígale a su hermano, no se mueva de donde está. Tienes que permanecer en el Señor. Permanecer a veces es fácil, porque hermano, si aquí hubiera un gran aire acondicionado, hasta más temprano hubiéramos venido, ¿verdad? Hasta dormidos estuviéramos algunos, o traeríamos hasta colcha. Porque así no cuesta permanecer en el lugar, porque es un lugar afable, es un lugar cómodo. Pero caminar en el Señor no siempre es cómodo, no siempre es afable, no siempre se siente feliz y gozoso, sino que muchas veces es incómodo, es difícil. Pero el verdadero carácter se demuestra cuando se permanece a través del tiempo. Por ejemplo, y para el caso, recuerde con cuántas personas pasó sus aguas. Hermano, yo recuerdo que éramos como 42, si no mal recuerdo, ¿verdad? Valga la redundancia. Y de esos cuántos habemos aquí, tal vez media docena. Tal vez, porque hay unos que están por allá sirviendo. Uno de ellos es el pastor Esaú Argueta. Otra es la hermana Kenny Rosales, que está allá en Italia. Algunos han permanecido y perseveran. Mi hermana también en Estados Unidos persevera. Y de todos los otros 30 y tantos se fueron. ¿Y por qué se va la gente, hermanos, de la iglesia? ¿Por el calor, por el frío, por el hambre? No, parecen situaciones más difíciles que esa, parecen situaciones más complicadas que eso, pero la palabra nos está diciendo, no nos especifica si tú aguantas, ¿verdad? Tal cosa, no dice, es que el que permanezca, es que el que haya soportado esa tentación es el que va a recibir la corona de la vida que Dios le ha prometido. Y ahí apliquemos nosotros, no mire a diestra, dale a derecha, ni a siniestra, de la izquierda, sino solo a Cristo, que es el blanco perfecto. Eso nos va a ayudar a permanecer en el Señor. Y soportar el ¿qué? Dice la palabra, la tentación. Entonces, siguiendo esa misma idea, la siguiente forma del término soportar es llevar algo bajo presión, estar bajo una carga, y esta implicación ya no es nada más permanencia, sino necesariamente sufrir. Hermanos, ¿ha tenido un hambre difícil usted? Hay unas hambres, ¿verdad?, que uno siente que le consume literalmente el estómago, como que hay algo consumiendo, carcomiendo su estómago. No sé si solo a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero ya en ese punto uno siente, hermanos, como que se va a morir.
Y si el hambre continúa, el cuerpo comienza a debilitarse, ¿sí o no? El carácter, el verdadero carácter comienza a aflorar. Haga un ayuno, como hasta eso de las 6 de la tarde, sin estar en la iglesia, sino con su familia y en su casa. Y yo le voy a decir, ¿verdad?, que lo van a conocer tal como usted es. Porque en ese momento de necesidad el cuerpo trabaja bajo tensión por la falta de alimentación. Y parece entonces que comienza a sufrir. Y es un día, hermano. ¿Y si aguantáramos 2 días hambre? ¿Y si aguantáramos 3 días? Dios guarde, si solo con pensar en ayunar hasta las 6, ¿verdad? No da, eso es algo difícil, pero no imposible. Pero a eso se refiere el término. A soportar, pero bajo sufrimiento. Pero soportar en la fe. Y este es otro soporte que la palabra de Dios quiere que usted y yo aprendamos. Que debemos de soportar. Y voy a leer en la versión La Palabra de Dios para Todos, 1 Corintios capítulo 10, el verso 13, dice así. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. Oiga cómo dice esta versión. Ustedes, o sea, nosotros, para hacerme cargo yo también, ¿verdad? Porque a todos nos está hablando la palabra. Solo estamos soportando ¿el qué? Las mismas tentaciones que todos los demás. O sea, no hay nada nuevo, como dice el Eclesiastés, debajo del sol. Pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. La palabra está diciendo, tienes que soportar, porque el Señor sabe exactamente hasta dónde puede llegar. Ni 1 centímetro más. Cuando, hermanos, yo ya les he contado, nos llevaron a subir una montaña, ¿verdad? Yo nunca había subido una montaña, hermano, por lo menos no caminando, con una mochila en la espalda. En esa mochila iba mi comida, iba la ropa que tenía que ocupar toda la semana, porque íbamos a llegar a una aldea donde íbamos a predicar la palabra del Señor en Guatemala. Y hermano, nos llevó el carro hasta cierto punto y de ahí solo podía subir la montaña gente a pie o en burro. Y burro no nos dieron, hermano. Así que nos tocó a pie. Y créame, hermano, que yo por ahí me detuve en una piedra y yo dije, yo ya no puedo, yo aquí me quedo y yo no voy a subir. Y usted me dirá, hermana, que hará gana, ¿verdad? De verdad, yo me turbé en ese momento. Y yo dije, ya no, yo voy a necesitar, porque cuando miraban que caía el primero, el líder se detenía. Le decía a los demás, vaya, continúen, y alguien se quedaba con el que se detenía ahí esperándolo, esperando que agarrara aire, que tomara agua, que agarrara fuerza. Pero en ese momento, hermano, yo sentí una turbación y decía, no es posible, yo ya no voy a pasar de aquí, yo ya no puedo subir esta montaña, no aguanto, siento que el aire me falta. Quería llorar ahí sentada en una gran piedra, hermanos. Y en ese momento yo pensé, pero si aquí no es la primera vez que traen a equipos de entrenamiento misionero a subir esta montaña. Y solo yo soy el único aguacate sentado aquí pensando que no puedo. Porque todos los demás ya subieron la montaña. Ya superaron sus propias aflicciones. Ya soportaron su sufrimiento y llegaron arriba de la montaña. Así que le dije, bueno, Señor, ayúdamele. Porque yo pienso que no puedo, pero en el nombre tuyo yo puedo. Y me levanté, hermano, y agarré camino otra vez para arriba. Y llegué, hermano. Y eso es lo que está diciendo la palabra. En ese momento
hermanos, cuando uno está en la aflicción, piensa, nadie más está pasando por aquí. No ve salida, uno siente que el aire le falta, que la aflicción se le cuela por los huesos, por el corazón, por las entrañas, y no ve escapatoria. Pero lo que la palabra nos está diciendo, tranquilo, alguien ya pasó por ahí y venció. Así que lo que te toca es soportar y vencer también, porque si otro pudo, usted también puede. Y no fue eso lo que dijo Jesucristo. Confiad en mí, dijo Jesucristo. Yo ya vencí al mundo. Vaya. ¿Y quiénes somos nosotros? Los seguidores de Cristo. Y si Cristo pudo, nosotros también podemos en el nombre del Señor, porque Él mismo nos dijo, no los dejo solos. Porque sé que solos no van a poder, implicación entre líneas, sino que voy a mandarles al Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que va a estar con ustedes. Así que hay que soportar la aflicción, dice la Escritura. Pero ahí, hermanos, habría de revisar ¿de qué está hablando todo el capítulo? Capítulo 10 de Primera de Corintios. Seguimos ahí, usted léalo en su casa. Si no me equivoco, el día martes casi se leyó todo ese capítulo. Y habla ahí al menos de 5 cosas en las que el pueblo de Israel fue tentado en el desierto y no soportó la tentación. La primera de ellas, y lo que deberíamos de soportar, porque la palabra lo que nos está diciendo, alguien ya pasó por ahí, es la codicia, el deseo desmedido por tener más dinero, más mujeres, más propiedades, más fama, más prestigio, cualquiera cosa que sentimos que no tenemos suficiente. Ahora también habría que aplicar la codicia, la belleza. La mujer que por su codicia, hermanos, se está operando una y otra vez, mejorando su modelo, porque siente que nunca tiene más, nunca está lo suficientemente buena para los requisitos de las redes sociales y siempre se está pidiendo más. Y hay personas que se han operado, hombres también, toda la cara, para parecerse o volverse mejor parecido, valga la redundancia, hermanos, porque no tienen suficiente. Y todo eso es codicia. Siempre están codiciando, necesitando más de algo. Y el pueblo de Israel nunca tenía suficiente en el desierto. Tenían aire acondicionado, tenían sombra, tenían agua, tenían alimento, pero no tenían nunca suficiente. Y no soportaron la codicia. Pero hubo y han habido muchos siervos de Dios que han soportado la codicia. Y el que yo quiero mencionar es Eliseo. Usted puede leer de Eliseo. No puse la cita, mi hermano. Yo me acuerdo que la puse, pero no la puse. Pero búsquelo mientras predicamos. Eliseo, hermanos, cuando Naamán llega a buscar el favor del rey porque su sierva, que era israelita, había pedido, le había dicho, si mi siervo Naamán, el cual era leproso, era un general sirio, fuera a Israel, el profeta de Dios le sanaría, le dijo una sierva israelí. Y eso sembró en su corazón y él va con su rey. El rey manda cartas al rey de Israel a decirle, aquí está mi siervo que es muy apreciado por mí, sánalo. Y el rey dice, me está buscando para acabar con nosotros, porque yo qué puedo hacer con un enfermo de lepra, dice el rey. Y esto fue oído y se le hizo saber a Eliseo. Dice la palabra que Eliseo le manda a decir al rey, tranquilo, mándamelo a mí. Van a saber que hay profeta en Israel. Y cuando usted lea, por favor, regáleme la cita. No sé si me la buscaron, hermano Hugo. Segunda de Reyes 8. 5. Éxito. Segunda de Reyes 5. Segundo libro de Reyes capítulo 5. Gracias, hermano. Dice que
Naamán llegó con sus caballos y sus jinetes, o sea, básicamente rodearon la casa donde Eliseo estaba. Una gran comitiva real. Dice la palabra que Naamán iba lleno de tesoros. No me acuerdo cuánto se menciona ahí, talentos de plata, oro, vestidos que él llevaba, porque él iba a agasajar a la persona por medio de la cual recibiera el favor que él estaba buscando. Y Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, sino que le mandó a decir con un siervo, dice: mi señor, ve al Jordán, sumérgete 7 veces en esa agua y tu piel sanará. Usted conoce la historia. Naamán se enoja, está de camino a su casa otra vez porque él pensó esto debería de haber sido de otra forma, pero uno de sus siervos otra vez interviene y le dice: y no, si te hubiera pedido una gran cosa no la harías. ¿Por qué no haces esto que te ha pedido, que parece sencillo? ¿Por qué no lo tratas? Y usted sabe que Naamán va, lo hace y es sano. Naamán se regresa a buscar a Eliseo, dice la palabra de Dios. Y cuando él se regresa, le pide de favor que reciba sus bienes, su dinero, su oro, sus talentos de plata, sus vestidos. Ahora, hermano, es bien fácil, en el agachón hasta $1 si hayan los vestidos. Pero antes no, hermano. La mayoría de la gente tenía un vestido. Entonces recibir otro era ya tener más prestigio. ¿Y qué dice la palabra que Eliseo le dijo? No les, gracias. Hermano, Eliseo no es una persona rica, porque usted podría pensar, como tenía pisto no quería más. No, Eliseo no tenía dinero. Lo que él tenía era la presencia de Dios en su vida, y eso le bastaba. Y él pensó, no es posible que yo reciba este dinero, entonces se va a decir que yo doy favores de parte de Dios a cambio de dinero. Así que no, yo no voy a recibir nada de eso. Y esos siervos y ese, el que piensa, mi amo hizo mal, ¿cómo es posible que no le agarró un dinerito, aunque sea, verdad? Yo lo estoy poniendo en salvadoreño. Y dice la palabra que cuando Eliseo ya no lo miraba, se fue detrás de Naamán, le pidió dinero y luego volvió a esconderlo. Y dice la palabra que cuando volvió a ver a Eliseo, Eliseo le dijo: ¿y ese de dónde vienes? Y él le dice: yo no he salido. Y dice: ¿acaso no estaba contigo mi corazón cuando Naamán se volvió a ti? Le dice en el caballo. Y tú le pediste dinero. Ahora le dice, y yo quiero que lea esos últimos 2 o 3 versos de ese capítulo. Y le dice: ¿acaso es tiempo de pedir dinero? Le dice. Oiga lo que le está diciendo el siervo de Dios. Él no va a codiciar la plata. Él no trabaja para el dinero, no trabaja para las posesiones, no trabaja para las personas. Él trabaja para Dios. Debemos de soportar el deseo desmedido de tener más. El deseo desmedido, hermanos, de poner antes de Dios, poner nuestro trabajo, poner nuestros bienes, nuestro propio bienestar, porque ya hubo alguien que no codició, soportó el deseo de tener más y Dios lo premió por eso. Así que, hermano, soporte el deseo de tener más. Hay hogares perdiéndose porque lo más importante es el negocio. Hay esposos y esposas, hermanos, perdiendo sus hogares porque lo más importante es el dinero, porque lo más importante es el trabajo, porque no hay tiempo para la esposa, no hay tiempo para el esposo, mucho menos lo va a haber para el Señor, hermano. Hay hogares perdiéndose porque los hijos, no hay tiempo para los hijos. Los hijos los cría alguien más porque no soporto la tentación de no tener lo que alguien más tiene. Y por ello necesito trabajar. Lo que usted y yo necesitamos es más de Dios en nuestra vida. Soporte la aflicción y el deseo que Satanás pone en su corazón de tener siempre más. Porque ese es un engaño del diablo. Porque nunca va a tener suficiente.
Pero lo que usted y yo necesitamos es más de la presencia de Dios. Lo que su hogar necesita no es más dinero, no es otro carro, no es otro televisor, es la presencia del Señor en los matrimonios, es la presencia del Señor en sus hijos, es la presencia del Señor en su casa. No tiene todo lo que quiere, pero el Señor le ha dado todo lo que necesita. Y si a Él le place y le agrada su corazón, Él le va a conceder más, pero no viva para nadie, viva para Cristo. Soporte la codicia, soporte la idolatría. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 4, no lo voy a leer, que Ezequías, ese mismo Ezequías que estaba por morir y que Isaías le dice de parte de Dios, arregla tu casa porque te vas a morir. Y se vuelve a la pared y le dice, Señor, yo he vivido rectamente y he hecho lo que te agrada a ti. No se quería morir, ¿verdad? Como todos ustedes. Porque si yo le digo, ¿quién se quiere morir? Nadie dice amén. Así que en algo nos parecemos a Ezequías, no se quería morir. Ya ese es un punto a nuestro favor. Ezequías dice, no se quería morir. Y Dios le concede su petición, que Isaías regrese a decirle, te va a dar 15 años más el Señor. Ese mismo Ezequías. Dice la palabra, que vino y destruyó e hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había construido en el desierto por orden de Dios. Porque los israelitas, hermanos, ya estaban quemando incienso y le habían puesto un nombre a la serpiente Nehushtan, si no mal recuerdo, o Nehushtan, dependiendo de la traducción. Y vino él y dijo, no, nada puede ocupar el lugar de Dios en la vida del pueblo. Así que dice que tomó la serpiente, hermano, la cual era una pieza histórica, conmemorativa, sentimental del pueblo, hermano. Y dice que la hizo pedazos. Porque el pueblo le estaba quemando incienso y nada más debía de ocupar el lugar de Dios. Él soportó la tentación de decir, no hombre, si está bonita la serpiente. Y esta serpiente Moisés la hizo. Ay, que le quemen incienso, los israelitas no le hacen, no pasa nada. No, nada puede ocupar, porque eso es idolatría. Que cualquier otra cosa o cualquier otra persona ocupe el lugar de Dios, que solo Dios debería de ocupar en tu vida. Eso es idolatría. Entonces, hermano, Ezequías soportó el deseo de ser idólatra. Y usted y yo debemos de soportar el deseo de poner en el lugar de Dios a cualquier otra persona. El lugar de Dios en nuestro corazón debe de ser el único, el número uno y nadie más. De ahí, hermanos, como dice la alabanza, he decidido seguir a Cristo, dice. Si otro se queda, dice, yo sigo a Cristo. Ese es porque Cristo tiene el primer lugar en mi vida. Y todo lo demás, si se quiere ir el esposo, se enamora de una vieja y le agarra la locura, que se vaya. Me va a doler, voy a llorar, pero yo sigo a Cristo. Si le agarra la locura a la mujer y se va con otro hombre, me va a doler, voy a llorar, pero yo sigo a Cristo. Hay que ver a ella. Mis hijos, ¿verdad? No quieren seguir a Cristo, están rebeldes y contumaces. Bueno, pero yo sigo a Cristo. Yo voy a seguir al Señor. ¿Alguien más ya no quiere caminar en la fe? No me importa. Yo sigo a Cristo. Las cosas están difíciles, no alcanza para nada. No importa. Yo sigo a Cristo. El primer lugar de mi vida es Cristo y siempre lo será. Soporte el deseo de darle el lugar del Señor en su corazón o en su vida a cualquier otra persona que no sea Dios. Soporta otra de las cosas que habla ese capítulo 10 de la primera carta de los Corintios, es la fornicación. El deseo, hermano,
de hacer inmoralidad sexual. Cuando usted lee en el griego, la palabra ahí que se traduce fornicación, como ellos fornicaron, si no mal recuerdo, en Reina Valera, el sentido es inmoralidad sexual, porque el término en su significado abarca mucho más que fornicación, porque fornicación para nosotros necesariamente tiene que ver con alguien que no se casó y tuvo relaciones antes de casarse. Eso es fornicación. Pero hay adulterio, que es alguien que se casó y tuvo relación con alguien que más que no es su esposa y no es su esposo. Y la implicación ahí es esa. Inmoralidad sexual es adulterio, fornicación, lascivia, lujuria y todo, hermanos, lo que tenga que ver una connotación sexual, un deseo desmedido con actuar sexualmente fuera de los estándares que Dios ha puesto para la sexualidad. ¿Cuáles son los estándares de Dios para la sexualidad? Matrimonio. ¿Sí o no? Dice la Biblia que Adán ahí andaba poniéndole nombre a los animalitos. Bien feliz andaba Adán, hermano. Sí. Y dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No fue el hombre el que dijo, Señor, estoy solito, ¿verdad? No tengo a nadie aquí a mi lado como el burrito del Shrek. No, fue Dios quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, fue Él quien buscó cómo canalizar el hombre su deseo sexual y dividió de sí mismo, y Dios inventó el matrimonio. Y es el deseo de Dios que cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su esposo y tenga deleite sexual dentro del marco del matrimonio. Pero Satanás quiere arruinar todo lo bueno que Dios hace. Y pone en el hombre y en la mujer deseos ajenos a lo que Dios quiere establecer en nuestra sexualidad. Y eso es inmoralidad sexual. Y la Biblia nos está diciendo, soporta el deseo de ser inmoral sexualmente. Soporta el deseo de otra mujer. Soporta el deseo de otro hombre. Soporta el deseo de ir en contra de la naturaleza bajo la cual fuiste creado por Dios, porque Él te hizo hombre, porque Él te hizo mujer. Soporta el deseo de ser algo diferente de lo que Dios estableció el día que naciste. Soporta la fornicación. Y José nos es ejemplo, hermanos, porque siempre tenemos que hablar de alguien que ya soportó. Y usted ya sabe, y yo ya sé, que en esos términos podemos hablar de José, quien soportó el deseo, hermano, de fornicar. Se mantuvo firme en su deseo de respetar a Dios y soportó hasta el final con valor, hermano. Porque, ¿por qué cree que corrió José? Porque si no corre, hermanos, fornica. Entonces dijo, mejor me voy, porque si me quedo peligroso, y luchó hasta el final. Voy a soportar la última forma, porque cuando usted lee en Génesis, no recuerdo si es 29, 39 o 30, no recuerdo qué capítulo es del Génesis, búsquelo, lea toda la historia. Dice la palabra que día con día, o sea, de forma constante, la mujer de Potifar estaba intentando seducir a José una y otra y otra y otra vez. Y él valientemente estaba soportando, esquivando una y otra vez el deseo de estar con la mujer que no era su mujer. Hasta que un día la mujer dijo, esta es la forma en que ya no va a poder esquivarme. Se desnudó frente a él y arrebató su ropa y comenzó a tocarlo. Y el hombre dijo, me voy. Corre, papito, corre. Soporta hasta el final. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Soporta la acción de actuar de forma inmoral. Porque el deseo ahí está, hermano. Aquí todos nos vemos bien sanos. Todos nos vemos bien cristianos, gloria a Dios.
Pero solo usted y yo sabe lo que anda en su cabeza. Y los deseos, hermanos, y las desviaciones que Satanás día a día manda a su mente y a su corazón. Número 1, no las alimente más. No siga viendo cosas o escuchando a personas que alimentan el deseo sexual contrario a lo que Dios le ha establecido a usted y a mí. Lo que lo aleja de su esposa, lo que le aleja de su esposo. Si tiene ganas, cásese. Busque una buena mujer, busque un buen hombre, cásese. Porque eso es lo que Dios manda en la palabra. Porque no es malo casarse. Y como dijo el escritor, es mejor casarse que estarse quemando. Y que andar tentando aguado. Soporte el deseo de ser inmoral sexualmente. Porque ya hubo alguien que nos enseñó, además de Cristo, porque Cristo siempre es el primer ejemplo por excelencia, José, que nos enseñó si se puede soportar la aflicción sexual. Ahora, los veo algo serio, hermano, pero no importa porque yo estoy hablando de la palabra de Dios. Así que lean la Biblia y caminemos en fe en la palabra de Dios. Esos son temas que no deberíamos de hablar. Por supuesto que son temas de los que deberíamos hablar, o si no la Biblia no hablaría de ellos. Ahora, otro deseo que habla ahí, que debemos de soportar, que Israel no soportó, fue el deseo de poner a prueba a Dios. Y en Mateo 4, cuando Jesús es tentado, la palabra de Dios nos dice que Satanás le dijo, mira, tírate de aquí, ve. Porque la palabra dice, y le hablaba con la Biblia, a sus ángeles mandará cerca de ti y no va a permitir que tú tropieces. O sea, Él te va a salvar, le está diciendo en otras palabras. Y Jesús le dice, no vas a tentar al Señor tu Dios. No. Vas a soportar el deseo de pensar que Dios es una marioneta que debe de estar dispuesta a hacer todo lo que yo necesito y quiero que haga, porque eso es tentar a Dios, tratar de manipular la voluntad de Dios, porque yo soy tu hijo, porque yo me lo merezco, ¿verdad? Hermanos, ¿quién era Jesús? Pero Jesús dijo, soporta la idea de que Dios tiene que hacer lo que yo creo que tiene que hacer. Hermano, Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Él es Dios y nosotros somos humanos. Él es infinito y nosotros somos finitos. Él es, hermano, sobrenatural y nosotros somos de carne y hueso. Aunque puso una parte espiritual en nosotros, como dice el Eclesiastés, puso vida, regálame la palabra, en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender la magnitud de lo que Dios ha establecido en él mismo. Pero debemos de vencer, y eso es lo que hacía Israel constantemente. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, porque allá comíamos bien. Ay, quien nos diera agua en medio de este desierto, como que el Señor nos podía darle agua. Si usted necesita algo, la palabra de Dios dice, pídeme. Dice que el que toca se le va a abrir, ¿verdad? Que el que pide va a recibir, eso lo dijo Jesús. Pero el problema es cuando nosotros pensamos que merecemos las cosas y que Dios debe de actuar dentro de nuestro marco mental. Eso es tentar a Dios. Hermanos, Dios es Dios. Y usted y yo debemos de aprender a amar su voluntad sobre nuestras vidas. Y si estamos ahorita mal y queremos una respuesta de Dios, pues ¿qué nos toca? Seguir esperando, ¿sí o no? Seguir confiando, seguir orando, seguir afirmándonos en las promesas de la palabra de Dios, pero no exigir, o si no, me voy. Mire, el Señor se le rompe el corazón a cada rato. Sí, decía un pastor, hay dos cosas, dice él, por las que yo le doy infinitamente gracias a Dios, dice. Primero, dice, le doy gracias a Dios porque no soy Dios, dice. Porque si fuera Dios, ya me los hubiera acabado a todos ustedes, dice.
por quejumbrosos, por mañosos, por mal hablados, por quejosos. Y la otra cosa, dice, por la que le doy gracias a Dios, es porque ustedes no son Dios, porque si no ustedes habrían acabado conmigo. Y es así, suena un poco chistoso, pero es cierto. Si nosotros fuéramos Dios, hermanos, ralitos estuviéramos. Ya todo el que nos cae mal, el que nos hizo mal ojo, ya no existiera. Pero el Señor, hermano, gracias a Dios que solo Él es Dios. Así que espera en Él. Así que depende de Él, soporta la idea de tratar de manipular la fe para conseguir un favor. Y la última que se menciona en ese capítulo 10 de Corintios es murmurar, que tiene que ver con quejarse. Y aquí, hermanos, por excelencia, nuevamente vamos a hablar de Jesús en Isaías 53, 7. Yo no estoy leyendo estos versos, pero eso no se los di a Isaac, ¿verdad? Está sorprendido de otras cosas que yo no le di, pero en esta palabra el profeta está declarando que Jesús, aunque no se lo menciona como Jesús, él está hablando del Cordero de Dios, dice, como Cordero fue llevado al matadero. Dice, y él enmudeció delante de sus trasquiladores. Y cuando a Jesús le preguntaban cosas, y dice la Biblia, y usted puede leer los evangelios, le cerraron los ojos, lo escupían y lo abofeteaban y le decían, si eres profeta, dinos quién te pegó. Ahora yo le pregunto, ¿Jesús sabía o no sabía quién le pegó? No, si nosotros hubiéramos sido Jesús de una, ¿verdad? Fulano de tal, fuego que lo consuma. Y ya, hubiera agarrado fuego el fulano ahí. Porque Jesús se sabía. Pero su trabajo era, de cara al ministerio que le había sido encomendado por su padre, enmudecer, no decir nada, no quejarse. Jesús pudo haber dicho, bueno, suficiente con que ya bajé, ya me hice humano, ya soporté hambre, ya soporté calor, ya soporté frío, ya soporté incomodidades. Todavía me van a crucificar para que todavía me estén escupiendo y me estén diciendo tantas tonterías, así tampoco. Pero dice él, enmudeció. ¿Tenía razones para quejarse? Sí las tenía, hermano. Pero es que es por eso que Dios no tolera la queja. Porque la queja está basada en una falsa confianza a Dios. Pero guardar silencio delante de los trasquiladores está basado en una confianza plena en Dios. Porque él sabía que Dios lo había mandado y que ese era el trabajo que le había mandado a hacer. Y eso es lo que él nos pide, que soportemos el deseo de quejarnos. Dígale a su vecino, soporta el deseo de quejarte, soporta el deseo de murmurar, de decir, ¿por qué no hacen esto así? Antes fulano lo hace así. Hermano, estaba en una actividad de vendimia en otra iglesia y había una hermana que recién se había pasado de una iglesia a esta iglesia. Y ahí me respetaban un poco, ¿verdad? A mí. Pero esta hermana estaba constantemente con las que estaban haciendo la vendimia diciéndole, no lo hagan así. Allá en la iglesia de donde yo vengo se hacía así. Y el pastor lo hacía así. Mire, esas hermanas, yo la miré a la que le estaban diciendo, estaba por perder el control. Tenía una cara de enojo, hermano. Porque eso está como la suegra que le llegue a decir, ¿verdad? La nuera de que, ay, a mi hijo no le gusta así. No se ha metido, hermana. Y aunque no le guste, porque para qué se casó, que aguante, que soporte también, ¿verdad? Y entonces yo la miraba que ya perdí el control, la pobre hermana. Ya se nos iba de este mundo, ¿verdad? Así que ella me llamó a mí como referencia de liderazgo y me dice, hermana Arely, me dice, mire, así lo hemos hecho. ¿Está bien? Me dijo. Ella no se quejó, fíjese, por lo menos, ¿verdad? Porque la otra estaba queja y llegando venía. Y le dijo yo,
No, pues está bien, yo pienso que es inteligente hacerlo de esa forma. Otra vez podemos probar de otra forma, le dijo. Y entonces dijo, gracias a Dios, dijo, ¿verdad? Porque... Y ya la hermana ya no dijo nada. Hermano, deje de quejarse. Si va a ayudar, ayude, y si no va a ayudar, ¿verdad? No hay que quejarse de lo que se hace, cómo se hace. Si es para cómo podemos mejorarlo, mejoremos. Pero dejemos de quejarnos, hermanos, de murmurar los unos de los otros, respetémonos, porque aquí todos somos la iglesia de Cristo. Y la última que ahí se menciona, no, esa es la última, porque se mencionan 5 cosas: codicia, idolatría, fornicación, poner a prueba a Dios y murmurar. Sobre lo cual, en el capítulo 13 de 1 Corintios 10, Pablo resume de alguna manera diciendo, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. Y es cierto. Pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. Así que, hermano, sí se puede soportar, porque ya otro soportó. Porque ya Dios sabe hasta dónde podemos soportar. Así que lo que nos toca es asirnos de la mano de Dios. Fortalecer nuestro espíritu para debilitar nuestra carne. Y solo así vamos a soportar el momento de la prueba. Y la última, hermanos, de las implicaciones que encontraba, y ya casi para cerrar, pero no se emocione, ¿verdad? En 1 Corintios 9:12, la palabra... segunda de Timoteo 2:10 dice así: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esta implicación de la palabra soportar es soportar con el propósito de proteger, preservar y cubrir, como quien ayuda o aleja de una amenaza a alguien más. Usted y yo debemos de aprender a soportar para que los demás puedan conocer a Cristo. Porque Pablo está diciendo en 2 de Timoteo 2:10, yo todo lo soporto, ¿por qué? Por amor a los escogidos. ¿Por qué lo han nombrado líder, hermano, de reunión familiar? No me vaya a decir que porque no había otro. Por favor, no me vaya a decir que porque no había otro. Porque se supone que usted puede soportar que uno de los miembros se lo quiera penquear, que le tiren habladas, que se quejen con usted y usted no va a hacer lo mismo. Por allá me dijo un líder, hermana me dijo, ay, esto y esto y esto está pasando, y yo ya le dije al pastor y yo no veo que cambios, me dijo. Hermano, le dijo, usted está aquí para eso, le dije yo. ¿Cómo así? Para soportar, le dije, para soportar lo que los demás hagan o digan, porque usted ha sido puesto aquí como líder, le dije. Así que para eso está aquí, para aguantar lo que los demás hacen. Así que los diáconos, los supervisores, hermanos, los maestros, líderes, debemos de llenarnos de esta actitud, porque Pablo está diciendo, mire, no está hablando de que ha soportado, hermanos, ¿verdad? Habladas, que ha soportado, ¿verdad? Indirectas. No, Pablo está diciendo, hermanos, que ha sufrido latigazos, ha sufrido prisiones, ha sufrido naufragios, que otras cosas, lo apedrearon, lo dejaron por muerto. Y él está diciendo, todo eso yo lo padecí, ¿saben por qué? Para que llegue el evangelio y los demás, lo he soportado todo. Y eso es lo que quiere el Señor, porque hay otros mirándolo a usted. Y si nos ven a nosotros y nosotros todos aguados, hermanos, no, así es el evangelio, aguado, no, hermano, soporte. El evangelio no es aguado, el evangelio quiere carácter. La palabra de Dios dice que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Y quiénes son esos violentos? Por allá con miedo de algo, ¿verdad? Con duda, hermano, es cierto, yo diga, hermano.
Porque si ni dónde están los valientes del Señor, pues no vino ninguno. Aquí estoy, digo usted como Maica. Fíjese que cuando ve a mis hermanos, a mis primos, le dice, aquí estoy, le dice. Como quien dice, si no me ha visto, aquí estoy. Así que usted diga, aquí estoy, yo soy. Para eso estoy aquí. Estoy dispuesto a soportar desaires, habladas, penqueadas, con tal de que otro conozca a Cristo, con tal que uno más sea salvo, con tal de enseñarle a alguien más cómo se debe caminar en el Evangelio. Así que, hermano, ese es el último soporte. Dígale al de la paz, ay, menos mal, ya se acabó, ¿verdad? De soportar, porque ya no soportaba. Hermano, la palabra dice soporta. Y me sorprendió una y otra vez, y ha sido una idea que ha costado que salga de mi cabeza. El Señor hablándome desde que escudriñé la carta de Timoteo, donde le dice, soporta las aflicciones como un buen siervo. Así que, hermanos, soportemos en el nombre del Señor, como nos toque y cuando nos toque. Póngase sobre sus pies, iglesia. No sé si quiere orar de pie, hincado, sentado, ¿verdad? O acostado. Si cabe acostado, pues dele, ¿verdad? Solo no se vaya a dormir. Después de hablar de esta palabra, primeramente vayamos a la presencia del Señor para decirles que nos llene de esa actitud, de ese carácter que hubo en Cristo, hermanos, el cual no se aferró a ser igual a Dios, sino, hermanos, que se despojó de sí mismo y lo soportó todo por amor, por obediencia. Que cada uno de nosotros nos llenemos de esa actitud de humilde obediencia y amor a la obra del Señor. Pidámosle en esta oración y así vamos a comenzar esta primera intercesión. Señor, necesitamos más de ti en nuestras vidas. Padre, te damos gracias esta hermosa tarde por el privilegio que tú nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra, porque constantemente nos exhorta a que vivamos, Señor, soportando. Soportar se escucha fácil, pero muchas veces, Señor, en la práctica se nos hace difícil porque nos falta carácter, porque nos falta lectura de la palabra, porque nos falta humildad, porque nos falta sometimiento, porque nos falta oración. Pero aquí estamos, aquí está tu pueblo, una vez más delante de tu presencia para pedirte, Señor, ayúdanos. Necesitamos ser ese pueblo lleno de tu Santo Espíritu. Necesitamos llenarnos de ese sentir, de ese carácter que hubo en Cristo, el cual no se aferró a nada de lo maravilloso que era, a nada, con tal de obedecer tu palabra, con tal de cumplir la misión que recibió del Padre, ser lleno de su Espíritu. Caminó en fe, en obediencia, en amor a tu palabra, de principio a fin. Y marcó, Señor, el camino por el que cada uno de nosotros debemos de aprender a andar. Señor, ayúdanos. Que los ancianos, que los niños, que los jóvenes, que los adultos nos volvamos en una actitud de búsqueda. Que aprendamos a deleitarnos delante de tu presencia, Espíritu Santo. Queremos conocerte cada día más. No queremos ser un pueblo lleno de emociones y lleno de conceptos. Queremos ser un pueblo lleno de tu Santo Espíritu. Queremos ser un pueblo maduro, un pueblo que crece en sabiduría, en gracia, en conocimiento, un pueblo que vive por el Espíritu, un pueblo que camina en fe y cumple su misión. Señor, perdónanos, porque muchas veces nos hemos cansado de insistir a la hora de orar o a
la hora de leer tu palabra o a la hora de perseverar. A veces nos ha faltado el carácter, la disposición, la fuerza. Pero tú no premias la oración solo cuando hay fuerzas y la lectura solo cuando hay deseo. Tú premias, Señor, cuando vencemos el deseo, la debilidad, cuando vencemos el cansancio, la tristeza, la ansiedad y sobreponemos las cosas del espíritu a nuestra carne. Y eso es lo que tú deseas de cada uno de nosotros. Que podamos darte, Señor, el primer lugar de nuestras vidas. No estamos aquí para tener más dinero, para volvernos más famosos, para tener más posesiones, porque como tú lo dijiste, Señor, a esa tribu, yo soy tu herencia. Tú eres nuestra herencia, todo lo que necesitamos, todo lo que requerimos está en ti. Tú eres nuestra porción, nuestro deleite, nuestra brújula, Señor. Que aprendamos a amar y a valorar tu presencia en cada una de nuestras vidas. Que nos llenemos de una actitud de búsqueda. Que líderes, supervisores, maestros, diáconos, miembros, Señor, asistentes, Padre, coordinadores, nos volvamos a una actitud de búsqueda y de oración. Ayúdanos a buscarte, Señor. Que no estemos llenos de nosotros mismos. Quita todo orgullo, toda malicia, toda maledicencia, Señor, del corazón. Que con corazón limpio, con manos limpias te busquemos a ti, Señor. Porque tu palabra dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Jesucristo. Que vengamos en búsqueda de perdón, pero que ese perdón, Señor, no solo nos liberte de la culpa del pecado, sino que transforme nuestra actitud hacia ti, hacia tu palabra, hacia nuestro prójimo. Que aprendamos a caminar como un solo hombre, como una sola mujer, Señor, cuyo único deseo es amarte, servirte, es ver el bienestar de tu obra, porque tú lo has dado todo por esta obra y no esperas menos de cada uno de nosotros. Señor, cambia nuestro corazón, cambia nuestros pensamientos, danos un nuevo corazón, Espíritu Santo. Que aprendamos a caminar por esa senda antigua, esa senda antigua del primer amor que trabaja y que vive para agradar a su Señor, que ama sin reservas, que sirve, Señor, sin orgullo. Usa nuestras vidas, Señor. Dice tu palabra que en una casa grande hay instrumentos de oro y hay instrumentos de barro. Y los instrumentos de barro son para usos viles, pero hay instrumentos de oro elegidos que son para usos honrosos. Y la exhortación de tu palabra dice que si alguno se limpia, aleluya, si alguno se limpia, dice el Señor, va a ser usado para la honra y la gloria de su nombre. Señor, límpianos, como dijo Pedro, no solo los pies, sino todo nuestro ser con tu palabra.
cual río, Señor, cual aguas puras corran sobre nuestro ser para transformar nuestra vida. Queremos ser tu vaso de honra. Queremos ser tu vaso de honra. Queremos estar llenos de tu Santo Espíritu. Queremos ser usados por ti. Límpianos, Señor, ayúdanos a limpiarnos. Que toda inmundicia, Señor, sea retirada de nuestro ser. Queremos que cuando la gente nos vea pueda ver a Cristo. Pueda decir ese hombre, esa mujer, verdaderamente, como dijo ese centurión, era un hijo de Dios. Así queremos vivir el Evangelio, Señor. Así queremos vivir el Evangelio para que se te dé a ti toda gloria y todo honor, Señor. Como dice esa alabanza, he decidido, Señor, que tu pueblo estemos llenos de convicción por la decisión que hemos tomado de seguirte, de servirte, Señor. Que esa convicción no muera, sino que crezca cada día en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestras manos, para fruto de salvación y de edificación, Señor, en tu obra. Que vengamos a orar, Señor, cada día más. Que tengamos una actitud de oración, no solo cuando tenemos necesidad, no solo cuando pensamos que tenemos fuerza, sino nuestras oraciones sean siempre levantadas a ti en todo momento, como dice tu palabra, y en cualquier situación en la que nos encontramos. Oremos, Señor, si estamos bien, si estamos mal, si estamos sanos, si estamos enfermos, si no estamos necesitados, si tenemos necesidad, que siempre estemos orando, encomendándonos a ti, encomendando a ti nuestra situación, nuestra familia, Padre. Que tengamos una actitud de leer tu palabra. No importa que comencemos a dormirnos, que volvamos a pararnos, que volvamos a levantarnos, que volvamos, Señor, a tomar agua, pero que no vayamos a dormir un día sin haber leído tu palabra, sin haber escudriñado tu palabra. Que seamos un pueblo lleno de tu palabra. Que comamos tu palabra, que deleitemos, Señor, todo nuestro ser en tu palabra. Que meditemos en ella, que apliquemos tu palabra cual tu siervo, Señor. Dice tu palabra que Esdras, erudito en la palabra de Dios, dispuso su corazón para conocerla, para entenderla, para vivirla y para enseñarla al pueblo. Así, Señor, que nosotros estemos llenos de tu palabra para conocerla, para entenderla, para aplicarla en nuestras vidas, en nuestra familia, y para poder enseñarla a quien debamos enseñarla, primeramente con nuestra vida y después, Señor, con nuestras palabras. Llénanos, Señor, de tu palabra. Que para hablar, como dice ella, nos dirijamos los unos a los otros con salmos, con alabanzas, con acciones de gracias. Que esa, dice tu palabra, que así es como debemos de dirigirnos y hablarnos los unos a los otros. Señor, que cada vez que tu pueblo abrimos nuestros labios sea para hablar de tu palabra, sea para vivir tu palabra. Señor, que tengamos una actitud de búsqueda, que ayunemos, que volvamos a ayunar, Señor,
Que no esperemos estar enfermos o necesitados para ayunar y estar en la casa del Señor. Que sentamos la necesidad de ayunar solo por el deseo de buscar más de tu presencia, solo por el deseo de debilitar la carne, solo por el deseo de alimentar nuestro espíritu, de nutrirlo con la presencia de Dios en nuestras vidas. Señor, que tu pueblo tengamos una actitud de búsqueda. Que seamos espirituales en todas las cosas. Que andemos por tu palabra. Que caminemos, Señor, en el Espíritu. Que cuando somos levantados en esas madrugadas no perdamos oportunidad de buscarte en oración. Señor, que tengamos el valor de apagar, Señor, los dispositivos para encender tu palabra, para encender nuestra alma en oración delante de tu presencia. Los tiempos parecen buenos, pero los tiempos, Señor, siempre están cambiando. Siempre están cambiando, pero lo que nunca debe de cambiar en nosotros, en tus hijos, es el deseo de buscar de ti. Que así nos mantengamos siempre buscándote, orándote, Señor, leyendo tu palabra, conociéndote a ti. Dice tu palabra que si en algo alguien quiere alabarse, sea en conocerte a ti, en entender que tú quieres justicia, que tú buscas justicia y juicio, Señor. Que seamos un pueblo lleno del conocimiento de Dios. Que estemos llenos de ti, Señor, de tu espíritu, de tu palabra, de tu presencia en cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús lo hemos pedido, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, por este tiempo que tú nos permites estar delante de tu presencia. Gracias por tu pueblo aquí reunido, que no sintamos solo hoy la necesidad de buscarte, sino siempre. Señor, que seamos hombres y mujeres que nos congregamos, que tenemos disciplina en buscar de ti, en congregarnos, en habitar, como dice tu palabra, los hermanos juntos en armonía, porque ahí en la unión es donde va a descender, Señor, esa unción, Padre, de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, Señor bendito, y te damos gracias por todo, Padre amado. Amén y amén. Hermanos, esto todavía no se termina. Vamos a ir a un breve receso para que si usted quiere tomar agua, ir al baño o comer algo que haya en la vendimia, ¿verdad? O simple y sencillamente darse un poco de aire afuera del templo, puede hacerlo. Y si usted quiere seguir orando, siga, hermano, que aquí nadie se lo va a evitar. Solo por si hay alguien, ¿verdad?, que de verdad por una necesidad muy fuerte no se va a quedar al segundo tiempo. Recordarles que el día de mañana es la evaluación bíblica. Hermanos, no se lo pierde. El día de mañana toda la actividad normal, desde las 8:30 de la mañana que comienza la escuela bíblica, a las 10 Marcos 2, el culto de las 10 de la mañana, la reunión de jóvenes a las 2 de la tarde y el culto general también de las 4 de la tarde. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quedamos, ¿verdad?, en pausa este tiempo y continuamos en breve. Que el Señor les bendiga.